Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia allá en sus hogares. En esta noche el tema lo he intitulado Mi identidad como cristiano. ¿Cuánto nos identificamos como cristianos donde quiera que estemos? La gente nos conoce como cristianos. En ocasiones no tenemos que decir, oh, yo soy cristiano, o decirlo a los cuatro vientos, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hacemos la palabra de Dios por obra, la gente nos identifica. Yo tengo esa experiencia de que me han llamado así y me han dicho así, pero ¿por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios y estás llevando por obra lo que Dios quiere que hagas. Tener esa bondad, esa pasión por la gente, por las necesidades de la gente, preocuparse por la gente. Tenemos que tener esa pasión que Cristo tuvo por ti y por mí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta noche Él sea que nos abra el entendimiento a su palabra y nos hable en esta noche. Pero antes quisiera leer este versículo y después de eso vamos a orar. Ahí en Hechos 11:26 y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos abra el entendimiento a su palabra, de lo que Él quiere que hagamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y ministrarnos en esta noche, lo que Él quiere enseñarnos. Vamos a pedirle a Dios que sea el que nos ministre. Ahí en sus casas, sí, acompáñame. Inclinen sus rostros ante Dios y vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante de tu gracia. Seas tú glorificado, seas tú exaltado, Padre Santo. Venimos, Señor Jesucristo, con un corazón abierto, Padre, un corazón dispuesto, Padre, a que tú nos enseñes y nos guíes a través de tu palabra y me hables, Padre, a través de este estudio, Señor Jesucristo. Que seas tú glorificado, Señor Jesús, que seas tú exaltado, Padre Santo, y ministres mi vida, Padre Santo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchas de las cosas que hacemos día con día nos identifica como cristianos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos estamos llevando la palabra de Dios por obra. ¿Qué nos identifica como cristianos? Ahí en Hechos 2:43, la palabra de Dios dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una descripción, en este capítulo, hay una descripción de lo que hacían los cristianos en sus principios. Algunas de las cosas que nosotros debemos de hacer como cristianos, como seguidores de Cristo. Una de las preguntas que debemos de hacernos es, ¿alguna vez desde que te convertiste, alguna persona te ha dicho cristiano? ¿Te ha identificado como cristiano? Y si lo ha hecho es porque estás practicando la palabra de Dios. Estás haciendo como la iglesia antigua en ese tiempo, como dice la escritura, como acabamos de leer.
una de las cosas que hacía era que practicaba la unidad que había entre ellos. ¿Por qué la unidad? Porque vendían sus propiedades, porque vendían lo que tenían y lo repartían conforme a las necesidades. Había esa unidad entre ellos. Otra de las cosas que tenían en común era tenían la misma visión para poder alcanzar a aquellos que no conocían a Cristo. Otra de las cosas que estaban haciendo es que practicaban el amor. Entre ellos alababan a Dios, compartían el pan en sus casas y eran sencillos de corazón. Tenían ese amor, esa pasión por aquellos que no conocían a Dios. Y una de las preguntas que nos debemos de hacer como cristianos: ¿qué tengo en común que me identifique como cristiano? Que no solamente tengamos el título de cristianos, sino que las personas alrededor nos identifiquen como un verdadero seguidor de Cristo. Tenemos esa pasión, tenemos esa visión, tenemos ese amor. ¿Qué es lo que estoy haciendo que me identifica como cristiano? ¿Estoy practicando el amor con aquellos que están alrededor mío? ¿Con aquellos que me maltratan? ¿Con aquellos que hablan de mí? ¿Con aquellos que no me quieren? ¿Con aquellos que quizás me golpeen? Debemos de practicar el amor. Dice la palabra de Dios que debemos de amar aún a aquellos que nos maldicen, aún a nuestros enemigos. Debemos de amarlos, debemos de quererlos. Es palabra difícil porque cuando usted está enojado o cuando lo hacen enojar, no quiere hacerlo. Pero si usted no lo hace, Dios tampoco lo va a perdonar. Debemos de tener ese amor, esa pasión que tenía Dios. Debemos de tener ese amor de Cristo en nosotros y perdonar a aquellos que nos ofenden, amar a aquellos que nos golpeen, a dar de ese amor de Cristo que debemos de tener, el Espíritu de Dios. Para ser un seguidor de Cristo necesito tener las siguientes cosas. Una de ellas es a tener un arrepentimiento genuino. Cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho en la vida, debemos de arrepentir genuinamente. Cuando usted se arrepiente genuinamente, va a ser seguidor de Cristo, va a ser la voluntad de Cristo, va a ser la voluntad de Dios. Ya no va a vivir usted, sino va a vivir Cristo en usted. Va a tener un seguimiento, una relación con Dios, y ya no va a vivir usted, sino Cristo en usted, para que usted haga la voluntad conforme a Dios y no conforme a sus pensamientos, no conforme usted cree, no conforme usted quiere, sino conforme a Dios. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, quiere que tengamos ese verdadero arrepentimiento. Otra de las cosas que debo de hacer es bautizarme en el nombre de Jesucristo. Si usted ya lo hizo y si no lo ha hecho, debe de tomar ese paso, bautizarse, porque cuando se bautiza, Dios perdona sus pecados, pasa por el proceso del agua y Dios lo hace una nueva criatura, una nueva persona, una persona que muere al mundo, una persona que Dios lo transforma, que Dios lo cambia. Y cuando usted pasa por ese proceso, ya muere para el mundo y vive para Cristo. Y otra de las cosas que debo de hacer para ser un seguidor de Cristo, ser una nueva persona, una nueva criatura, una persona que ahora ya no vive para el mundo, sino vive para Cristo. Busca las cosas de Cristo, busca la Escritura, busca esa relación con Dios, busca tener y crecer en esa relación más íntima.
día con día. Ya no quiere las cosas de este mundo, ya no quiere perseguir las cosas de este mundo, sino que quiere perseguir más a Cristo, quiere tener esa relación más con Cristo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración? ¿Cuánto tiempo pasamos en la escritura? ¿Cuánto tiempo pasamos en el ayuno? Tenemos que tener tener ese cambio en nuestras vidas. Somos una nueva criatura, somos una nueva persona. Cuando usted es una nueva criatura, una nueva persona, ya no vive usted más, sino Cristo en usted, y va a ser conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios lo cambia, cuando Dios lo transforma, las cosas que a usted le estorban, Dios se las va a quitar, pero tiene que ponerse en sus manos para que haga un cambio. Un cambio, eso es lo que estábamos hablando de un arrepentimiento sincero, de un arrepentimiento genuino, porque cuando es un arrepentimiento genuino, usted se pone en manos de Dios y Dios lo cambia, lo transforma para hacer una nueva persona. Ya no va a hacer las cosas que hacía, va a hacer ahora las cosas que Cristo quiere que usted haga, que sea un seguidor de Cristo. Cuando es usted un seguidor de Cristo, la otra cosa que va a hacer va a compartir su palabra, va a compartir lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer en usted, lo va a compartir porque Dios ya hizo algo en su vida, Dios ha transformado su vida, Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida, me hizo una nueva criatura, me hizo una nueva persona. Ya no vive más el Antonio viejo, sino ahora el nuevo, el que Dios ha cambiado y transformado. Aún batallamos con algunas cosas en nuestras vidas, pero Dios nos sigue transformando, Dios nos sigue cambiando. No debemos de actuar como el viejo hombre, sino como un nuevo hombre que Dios está cambiando, que Dios está transformando. Cuando tú te pones en manos de Dios, Dios te transforma, te cambia. Ya no eres tú, eres Dios. Es Dios el que está cambiando, transformándote, obrando en tu vida para que entonces hagas la voluntad de Dios y no la tuya. Otra de las cosas que tenemos que hacer como seguidores de Cristo es tener los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ahí en Gálatas 5:22. Debemos de practicar el amor entre nosotros, el gozo, tener ese gozo. Cuando va uno a la iglesia, debe de tener ese gozo, alabando a Dios, amándonos entre unos con otros, teniendo esa paciencia, teniendo esa bondad, teniendo esa fe, creyendo que Dios que nos va a cambiar, que nos va a dar ese amor, esa pasión. Debemos de dejar que Cristo sea el que nos cambie, nos transforme. Mucha de la gente cree en Cristo, pero hay una gran diferencia cuando usted cree en Cristo, cuando usted le cree a Cristo. Si usted le cree a Cristo, otra de las cosas que va a hacer va a ser imitador de Cristo, va a hablar su palabra, va a enseñar su palabra. Otra de las cosas que va a hacer como seguidor de Cristo es escudriñar la Escritura, tener y pasar un tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos refresca, la que trae ese aliento de vida, que nos da esa nueva fuerza, que transforma, cambia los corazones, cambia tu forma de pensar, tu forma de mirar las cosas a tu alrededor. Dios te va a dar ese amor, te va a dar esa pasión, pero si tú no lees, si tú no escudriñas, no va a pasar nada. Allá en Mateo, la palabra de Dios dice que, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios que
escudriñad la escritura porque parece que en ella hallarás la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de escudriñar, debemos de buscar, debemos de indagar la palabra de Dios porque nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a conocer mejor a Dios, a Jesucristo. Tenemos que escudriñarnos, debemos de buscarnos y meternos más profundamente en la Escritura, conociendo y teniendo esa intimidad con Dios. Otra de las cosas que debemos de hacer como seguidores de Cristo, Jesucristo lo hacía mucho, es la oración. Oraba por sus discípulos, oraba por las necesidades y oraba para que no cayeran en tentación. Nosotros debemos de tener ese tiempo con Dios en nuestro hogar, en la iglesia, donde quiera que vayamos. Nosotros podemos estar orando en todo tiempo, podemos estar buscando y tener ese tiempo con Dios. Otra de las cosas que debo de hacer como seguidor de Cristo es ayunar, tener un tiempo de ayuno, un tiempo de sacrificio de este cuerpo que se abstiene de lo que nos gusta a diario, en agradecimiento a Dios. Y entonces Dios se agrada de ese esfuerzo que usted hace para que entonces Él haga una obra en cualquier necesidad que usted tiene, conforme a su gracia. Los discípulos por primera vez se les identificó como cristianos porque eran imitadores de Cristo, eran seguidores de Cristo. Allá en Hechos 11:26, lo acabamos de ver en el principio, que dice la palabra de Dios, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque predicaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios, eran seguidores de Cristo, tenían todas las cosas en común y estaban llenos de su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos de tener ese espíritu y tener ese amor, esa pasión que Cristo tuvo por nosotros. Debemos de practicar esa relación, de crecer en esa relación con Dios. En Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, mansedumbre y paciencia. ¿Cuánto nos estamos revistiendo de esa compasión, esa bondad, esa mansedumbre y esa paciencia? Debemos de revestirnos del Espíritu de Dios, de esa pasión por los perdidos, de esa bondad por los necesitados, de ser mansos de espíritu, de ser paciente con los demás. Y voy a concluir en esta noche, pero necesitamos identificarnos como cristianos. Debemos de practicar la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino también llevarla por obra. En esta noche aprendimos, una de las cosas que aprendimos es identificarnos como cristianos donde quiera que estemos. También aprendimos que debemos de hablar la palabra de Dios. Aprendimos que debemos de ser imitadores para dar testimonio de las grandezas de Dios a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no tienen una relación con Dios. ¿Cuántos estamos practicando, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Debemos de ser la sal del mundo, dar testimonio del poder de Dios. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
Estamos dando testimonio de lo que Dios hace, y ese testimonio va a servir para alcanzar a alguien. Y para alcanzar a alguien necesitamos revestirnos de toda armadura de Dios y hacer conforme Dios nos dé, como Dios nos guíe. Debemos de identificarnos como cristianos y hablar las nuevas de salvación a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. En este mundo nos identificamos por una credencial que se nos da. Cualquier estado, cualquier país, usted tiene una credencial y se identifica. Y tiene sus datos, tiene su nombre, tiene todos, cualquier dato de su fecha de nacimiento, de su dirección, de su nombre, apellido. Y Dios nos ofrece una identificación, pero esa identificación es para ganar allá con Dios, ganar el reino de Dios. Debemos de buscar de Dios, debemos de dejar que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, y para podernos identificar con los demás, practicando la palabra de Dios, teniendo esa pasión, esa compasión por los necesitados, por aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a orar para que Dios nos dé esa pasión, para que podamos identificarnos. Dios nos ha llamado con un propósito, y es para que tú tengas una relación con Él, para que tú hables de lo que Él ha hecho en tu vida. No es difícil cuando comienzas. No es difícil porque Dios dice que Él va a estar contigo. Dios en su palabra dice que tú no te preocupes de lo que vas a hablar, porque Él va a hablar por ti. Él te va a dar palabra, pero tienes que ponerte en sus manos. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios sea el que more en ti. No que este hombre viejo siga operando en tu vida, sino que Dios sea el que haya transformado tu vida y haya sido una nueva criatura y puedas hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos hable, sea el que nos dé ese amor y esa pasión para podernos identificar como cristianos. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, debemos de seguir a Cristo, ser seguidores de Cristo. Yo te invito para que oremos. Acompáñame en su hogar y pídale a Dios que le dé esa pasión para poder crecer en esa relación con Él, y para que usted tenga esa pasión para poder hablar la palabra de Dios, de lo que Dios ya ha hecho en su vida, y poder alcanzar a aquellos que no lo conocen. Un día alguien habló a su vida, y de esa misma forma usted puede alcanzar a alguien más también. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de Dios, delante de tu presencia, delante de tu gracia. Pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú que obres, Padre Celestial, en cada vida, en cada corazón, Señor Jesucristo. Que tú nos pongas, Padre Celestial, de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, para poder hablar, Padre Celestial, a alguien que no te conoce, Señor Jesucristo, y me pueda identificar, Padre Celestial, como seguidor tuyo, Señor Celestial, y que pueda yo, Padre Celestial, crecer en esa relación contigo, Padre Santo, leyendo tu Escritura, creciendo diariamente, Padre Santo, en ella, Padre Celestial, y buscando de tu gracia, Señor Jesucristo. Oh Señor Celestial, te pedimos, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, necesidades, Señor Jesús, en sus trabajos, Padre Celestial, enfermedad, Señor Jesucristo, cualquiera que sea la necesidad, Señor Jesús, que seas tú glorificado, Padre Celestial,
Y eso te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.